Y vamos a platicar con Renata Turrent, con la doctora Renata Turrent. Esto en relación a lo que le damos a conocer el día de ayer, la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum. Este equipo que asegura la ex jefa de gobierno la llevará precisamente a la presidencia de la República. Renata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos Belinda Urías y Jesús Escobar. ¿Cómo andas? ¿Puedes prender tu micrófono, Reni, porfa? Qué burra. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, qué grandísimo placer y por supuesto con la audiencia. Buenas tardes. Pues la primera pregunta que te haríamos, Renata, es este equipo de Claudia Sheinbaum, ¿en qué contrasta con el equipo que presentó hace unos días Xóchitl Gálvez, en donde incluso veíamos a Max Cortázar, quien era vocero de Felipe Calderón, integrándose abiertamente con ella, el caso también de otros funcionarios que estuvieron en el sexenio de Felipe Calderón, como Consuelo Sáizar, y aquí de este lado aparece Tatiana Cloutier, apareces tú también involucrada en el tema académico, aparece Regina Orozco. ¿Qué diferencias ves en estos dos equipos? Gran pregunta. Bueno, yo me enfoco en dos. La primera es que el equipo que presenta Claudia Sheinbaum ayer es un equipo que incluye a los ex contendientes del proceso interno de Morena, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. Está también en representación, digamos, hay una representación de Marcelo Ebrard como parte del equipo central, y Claudia Sheinbaum me explicaba ayer en la conferencia de prensa que Manuel Velasco también ha estado colaborando de otras maneras. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que estuvieron dentro del proceso interno y no se vieron beneficiados se han sumado a la campaña de Claudia Sheinbaum en un espacio primordial y en el círculo más cercano de ella, ¿no? Eso es lo primero, cosa que no necesariamente hemos visto con, por ejemplo, Beatriz Paredes, en el caso de Xóchitl Gálvez. Vaya, ni siquiera en ese grupo cercano se tiene esa representación priista, muy probablemente, o por lo menos no de manera como si fueran un verdadero frente, muy probablemente por cuestiones electorales de opinión pública, dada los grandísimos negativos que tiene el PRI, pero digamos, ahí hay una gran diferencia en la incorporación de los compañeros de Claudia Sheinbaum que no se vieron beneficiados en el proceso interno. Eso es, creo yo, lo más importante. Y lo segundo es que paradójicamente, en el equipo que presenta Claudia Sheinbaum ayer, habemos por lo menos dos personas que no tenemos una trayectoria política, que hemos estado involucradas como opinadoras, como activistas, como académicas, etcétera, apoyando a la Cuarta Transformación abiertamente, el caso mío y el caso de Regina Orozco, pero que nunca hemos tenido un cargo público, nunca hemos sido funcionarias públicas, ni hemos sido diputadas, senadoras, no tenemos una carrera política. Y en ese sentido, y por eso decía yo al inicio, paradójicamente, pues es un equipo más a lo que llamaríamos ciudadano, ¿no? Que no tiene o que no ha mostrado Xóchitl Gálvez. Digamos, la única figura como de un sector un poco más amplio que esos cuadros del viejo PAN, sobre todo del viejo calderonismo, del viejo foxismo, que se ha acercado a Xóchitl Gálvez, ha sido Ursúa, que fue funcionario en el gobierno de López Obrador, secretario de Hacienda, al mero inicio del sexenio. Pero en realidad también la noticia un poco pasó desapercibida porque entró, pero no quedó muy claro qué es lo que va a aportar, cuáles son las ideas nuevas. E insisto, el equipo de Xóchitl Gálvez no parece tener esa marca ciudadana, esos ciudadanos o esos activistas fuera de las trayectorias políticas del viejo PAN, como se prometió en el proceso interno del Frente y como se ha vendido su campaña, ¿no? En los spots que escuchamos en radio y televisión, etcétera, pero que en los hechos, pues en realidad es que no ha incluido a nadie. ¿Qué obstáculos crees, Renata, que tú podrías enfrentar? Hola, Belinda, querida. Hola. Bueno, yo creo que varios, ¿no? Es un encargo grande. Digamos, mi encargo es hablar, acercarnos, ser el enlace con el sector académico, que es un sector que se ha ido alejando de la 4T. Eso no hay ninguna duda, ¿no? En campaña de 2018 con el presidente López Obrador, el ahora presidente, estuvieron muy cercanos y de pronto se fue tensando la relación por varios eventos,
cosa que ahí hay una diferencia entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador en cuanto a esa apertura o esa búsqueda de incorporación y de sentir esa inclusión a los sectores científicos y académicos por obvias razones, por la propia historia de Claudia Sheinbaum. Ella fue académica, es científica y por supuesto que es una comunidad a la cual no solamente le quiere hablar y acercarla e incluirla, sino va a ser uno de sus pilares más importantes en su proyecto de nación. No tengamos duda que así como en la Ciudad de México, parte fundamental de su proyecto fue fortalecer la educación pública con Mi Beca para Empezar, con la construcción de las universidades Rosario Castellanos, Benito Juárez, ese fortalecimiento que lo vimos aquí en la Ciudad de México, hacer Mi Beca para Empezar, proponerla como un derecho constitucional en la Ciudad de México, muy probablemente vaya a ser uno de los ejes fundamentales de su carrera. Y cómo hacerlo si no es con el acercamiento a estos sectores. Entonces, por supuesto que habrá las complicaciones por esa tensión que ha habido en la relación entre gobierno y sectores académicos, pero también tengo yo muchísima esperanza en que en esta nueva coyuntura con Claudia Sheinbaum, ese sector podrá acercarse, y básicamente mi trabajo pues es un poco ser el resistol para que los esfuerzos que ya han ido haciendo el equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, los esfuerzos que se han hecho desde la academia, las redes de apoyo que los mismos académicos han hecho a favor de la doctora, se puedan aglomerar, se puedan organizar y direccionar de la mejor manera para que nadie se sienta excluido. Oye, Renata, mucha gente se pregunta por los marcelistas. ¿Han estado involucrados de alguna manera? Claro, en parte del equipo de trabajo está una persona muy cercana a Marcelo Ebrard, y es, insisto, parte fundamental del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. De hecho, él va a llevar la relación con mexicanos en el exterior, estos hermanos, hermanas migrantes que no viven en el país y que desgraciadamente no han tenido la oportunidad de involucrarse en la vida pública a través ni siquiera de ejercer su derecho al voto, porque hay que decirlo con todo respeto, pero el diseño institucional que tiene hoy el INE para el voto en el extranjero no ha sido suficiente, ¿no? En las últimas elecciones en 2021 más o menos hubo entre 5,000 y 6,000 votos de mexicanos residentes en el extranjero, y eso es un porcentaje minúsculo a comparación de los millones que viven allá y que tienen derecho a ejercer su voto, y que esperemos que poco a poco puedan poderse involucrar más en la política en general, pero por lo menos, al menos en poder ejercer su derecho a votar. Y él va a estar a cargo de esa tarea, que no es menor, y lo hará de manera maravillosa porque el canciller Marcelo Ebrard hizo un gran trabajo como canciller. Entonces creo que su equipo de trabajo sabrá tender puentes con la comunidad migrante que vive fuera de nuestro país. Doctora, uno de los puntos que mucho ha llamado la atención también, ya lo mencionabas en parte, es la presencia de personajes como Ricardo Monreal y Adán Augusto, dos personajes que sabemos contendieron por la candidatura presidencial de Morena o por la coordinación de la Cuarta Transformación, y que de una u otra forma había cierto temor en qué actitud iban a tomar después de los resultados finales. Esta escena en donde vemos la silla vacía de Adán Augusto durante el registro de Claudia Sheinbaum, la actitud por lo regular de Ricardo Monreal, la denuncia que había puesto él a Sandra Cuevas. ¿Cómo sientes tú, y aquí le pregunto más que a la integrante del equipo de Sheinbaum, al analista, cómo sientes tú la presencia de estos dos personajes y qué tanto crees que puedan aportar ya en este periplo rumbo a la silla del Águila? Bueno, trataré de contestarlo quizá en dos planos. El primero es que creo que los encargos que les da Claudia Sheinbaum a ambos
tienen muchísima lógica porque es en lo que ellos han sido mejores a lo largo de sus trayectorias políticas, ¿no? Ricardo Monreal en temas territoriales es garantía que sabe hacer trabajo territorial, lo ha hecho aquí en la Ciudad de México, en específico en la Cuauhtémoc, en otros estados de la República como Zacatecas, etcétera, ¿no? Es un gran operador político probado que sabe tener una organización territorial muy importante. Él tiene un modelo en el cual a su estructura territorial le da una capacitación política muy profunda, una formación política muy profunda, que a veces lo hace él, lo hace el equipo más cercano, y eso ha funcionado muy bien, y creo que es un modelo que se tendría que replicar en otros grupos, digamos, en Morena en general, ¿no? Es un gran modelo que está probado. Y en el caso de Adán Augusto, pues por supuesto fue uno de los brazos operativos del presidente López Obrador como secretario de Gobernación, y sabe hacer ese trabajo político. Entonces, creo que el acierto de Claudia Sheinbaum de tener muy bien mapeado cuáles son las características específicas de cada cuadro y en dónde y por qué los pone, eso ayudará a que su postura, que puede llegar a ser incómoda, que pudo haber tenido tensiones durante la precampaña o incluso, durante el proceso interno, o incluso que daten desde antes de la precampaña, como es el caso entre Monreal y Claudia Sheinbaum, pero que al poder trabajar en lo que son buenos y en lo que saben hacer, creo que esas tensiones se irán afinando poco a poco. Y yo en lo personal esto un poco más lo cuento como lo que yo presencié fue un ambiente de muchísimo respeto, de ida y vuelta para todos lados, de mucho compañerismo y de muchísima solidez política y técnica en cuanto a la planeación de la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora Renata Turrent, siempre es un placer tenerte y un lujo en este espacio. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo.